Bienvenidos a todos, ahí están entrando algunos por Zoom, otros nos estarán viendo en YouTube, en la transmisión en vivo, y también quedará esto como registro para poder ser disfrutado de manera asincrónica en el futuro, porque es el inicio del 17º Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad. Sí, ya 17 CEPs consecutivos, 17 años, preguntándonos por la economía, preguntándonos por las cuestiones que más importan en la Argentina, y es por eso que el 17º CEP de Fundación Libertad tiene en esta ocasión un nombre que hace referencia a ello: Argentina Urgente, políticas económicas para recuperar el país, así como lo escuchan. Argentina Urgente, con las urgencias que más preocupan, con las urgencias que justamente se anteponen en la agenda y en la escala jerárquica para poder discutirlas. Tenemos una jornada hoy hasta el mediodía, ustedes ya han visto el programa, vamos a estar arrancando ahora con el doctor Miguel Ángel Broda, luego vamos a tener sendos paneles para poder ir charlando y discutiendo temas, así que no robarles más tiempo. Ya saben ustedes, nos están siguiendo por las redes sociales, vamos a tener ahí, para los que están siguiendo por Zoom, los que están siguiendo por YouTube, los chats como para que puedan comentar, como para que puedan sumar preguntas allí por escrito y podamos atenderlas en la medida en la que tengamos tiempo. Le doy el pase ahora a Daniel Maggiolo de Fundación Libertad para que haga la introducción del doctor Broda y para que demos inicio formal ya a los paneles y a los distintos expositores. Así que Daniel, el escenario es tuyo. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias Garrett. Bueno, como dijo Garrett, este es el 17 congreso ya. Y yo creo que de todos estos congresos, no sé, ya perdí la cuenta de cuánto nuestro querido amigo Miguel Ángel Broda ha participado. No se puede presentar mucho al doctor porque es una eminencia en economía, tiene su estudio, tiene su consultoría y bueno, es muy conocido acá e internacionalmente. No quiero robarle tiempo a él, tiene una muy buena exposición para nosotros, justamente hablando de lo que nos afecta hace muchísimos años. Durante todos estos congresos de economía, el doctor siempre ha dado su visión y no sé si estamos cada vez peor o qué, pero bueno, hoy tenemos este privilegio de poder escucharlo, a ver qué nos está pasando en este momento precisamente en nuestro país. Doctor, la pantalla toda suya, adelante y bienvenido. Y muchas gracias por participar, como le dije, en todos estos congresos anteriores. Buenos días, siempre es un placer para mí estar en los eventos que organiza la Fundación Libertad, en la cual aprecio enormemente su tarea. Así que la verdad es un gusto estar con ustedes. Corriendo, voy a tratar de poner la pantalla, la presentación en la pantalla. Voy a hablar de 5 temas. Voy a... por favor, Daniel, cuando esté la pantalla me avisás si se ve. Está perfecta, Ok, doctor, está ok. perfecta. Voy a a desarrollar cuál es el escenario internacional más probable y cómo nos afecta. ¿Cuáles son los 6 problemas macro autoheredados por la administración del doctor Fernández? Luego voy a hacer un pasaje rápido por la coyuntura con mayor énfasis sobre dónde estamos en las condiciones, en el acuerdo con el fondo, en las negociaciones con el fondo. Luego voy a hacer un incierto escenario sobre lo que nosotros pensamos va a pasar en el 22, y dado el título de la presentación o del Consejo, la Argentina Urgente, me voy a animar a hacer un último tema que es: ¿bajo qué condiciones podemos ser país normal, dado que somos un país anormal que está fuera del globo terráqueo intelectualmente? Y claramente voy a terminar con esa letanía que obviamente es terriblemente tentativa.
Bueno, empezando con el panorama mundial, déjeme dar una síntesis primero, antes de ver los problemas que el mundo tiene y cómo nos va a afectar. El crecimiento el año que viene del mundo se desacelera, pero hay una tendencia a la inmunización, hay una tendencia a que disminuyan los cuellos de botella que ha tenido el sector productivo, y hay una tendencia a que se normalice la demanda por servicios y el valor agregado de los servicios. En ese contexto, sin embargo, se desacelera con relación a este año el crecimiento que viene, en parte porque Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, ya están normales, y en parte por algunos otros problemas, como que la política fiscal, que ha sido terriblemente expansiva, no puede continuarlo siendo. Así que, hecho esta breve introducción, nos vamos a tratar de ver los problemas que el mundo tiene y básicamente cómo nos afectan, cómo nos pueden afectar en un escenario mediocre para Argentina del año que viene, pero que todavía tiene un escenario internacional favorable, pero en menor medida y preocupante. El primer problema que afecta al mundo es la tasa de inflación. ¿Por qué ha habido este rebrote? Es relativamente simple explicarlo. Ha habido una política fiscal y monetaria muy expansiva para compensar la caída de la demanda de bienes y servicios del sector privado y para tratar de moderar los efectos de la pandemia y de las restricciones de movilidad. Y esto está normalizándose a tasas diferentes entre diferentes países, pero claramente está dejando de ser absolutamente expansiva la política fiscal y monetaria. La segunda razón del rebrote inflacionario es que ha habido un gran cuello de botellas en la provisión de insumos, en parte como consecuencia de los problemas de logística, de los problemas del transporte marítimo. La tercera razón es que, y eso claramente la segunda ha afectado la oferta agregada, reduciéndola e incrementando precios. La tercera razón es que hay una normalización del sector servicio, donde sus precios estaban atrasados contra los bienes, y eso también empuja al alza la tasa de inflación. Y la cuarta razón es la fuerte suba que experimentaron los precios de las commodities, especialmente el precio de la energía. Estas son las condiciones por las cuales tenemos lo siguiente. Cuando uno mira en el mundo los precios al consumidor, llama la atención. Todo el mundo desarrollado estaba en inflaciones menores a 2 y de repente se aceleró. Estados Unidos en noviembre tiene una variación anual de 6,8, la eurozona 4,9, el Reino Unido 4,2, Japón, que acostumbraba a tener tasas negativas, tiene 0,1. O sea, el mundo ha recibido un shock inflacionario que ha sido inicialmente calificado como una inflación transitoria. Ya Jerome Powell, el presidente del FED, ha dicho de que no se le puede poner más el adjetivo transitorio a este tipo de inflación. Esta inflación tiene varias consecuencias. Reduce el poder adquisitivo del ingreso disponible y por lo tanto afecta el gasto agregado, y claramente ha sido un farol amarillo para las políticas monetarias, que vamos a ver con más cuidado la del FED y la de los países latinoamericanos. O sea, ustedes miren la aceleración, donde ya el core está en un nivel de variación anual de 4,9, y aún el índice del IPC, que estaba bien por abajo de 2%,
tanto el core como el índice general, también están, aunque en menor medida, subiendo con menor medida con relación a Estados Unidos. Así que, en resumen de la inflación del mundo, rápidamente, el cuarto trimestre del año pasado la inflación anual era 1%. En el cuarto trimestre de este año es 4,7%. Y hace dos meses el pronóstico era obviamente cuarto contra cuarto, era 4%, donde los países desarrollados pasó de 0,5 a 5,1, se multiplicó por 10 la tasa de inflación. En los emergentes pasó de 1,9 el año pasado a 4,3 este año. Y en América Latina, donde subió proporcionalmente menos, pasó de 3,6 en el 2020 a 8,3 en el 2021. Así que lo que tenemos por delante son, en todos los países ha aumentado, aunque a velocidades diferentes. El aumento de la tasa de inflación y las políticas súper expansivas que fueron necesarias aumentaron las tasas expectativas de inflación, variable crucial para determinar la tasa de inflación. Si uno mira la inflación implícita en los break-even de los bonos, en 5 años, si bien ha venido cayendo en los últimos días, se espera una inflación de casi 3, 2,76, y sin embargo, en la tasa de inflación en la tasa de interés de 30 años se espera una inflación muy diferente, no muy diferente de la meta inflacionaria del FED de 2,23. O sea, que se espera un aumento de la tasa de inflación que va a durar. O sea, pero que claramente todavía las expectativas de inflación de largo plazo no parecen estar desancladas. Esta tasa de inflación, y ahora vamos a un punto crucial para la economía mundial, que es la política monetaria del FED, esta tasa de inflación está causando que la normalización de la política monetaria sea más rápida de lo que se preveía. O sea, el FED en la reunión de noviembre anunció que iba a disminuir el quantity easing, el tapering, o sea, la emisión monetaria para comprar títulos públicos, de los 120.000 que compraba por mes, 15.000 menos en noviembre y 15.000 menos en diciembre. Es muy probable que la reunión de esta tarde, que es muy importante porque además se dan los pronósticos de quienes votan en el Federal Open Market Committee, es probable que hoy anuncie una aceleración del tapering y que probablemente el quantity easing termine en marzo, lo cual sin duda trae en el tiempo para más cerca los aumentos de la tasa de interés, y nuestro pronóstico es que probablemente haya 3 aumentos de 25 basis points empezando ya antes de finalizar el primer semestre en la política monetaria más importante del mundo, que es la de Estados Unidos. Y en ese sentido se nota una diferencial entre el comportamiento de más rápida normalización en Estados Unidos y el prácticamente no normalización de la política anunciada por Lagarde en el ECB europeo y la política del Banco de Japón, que siempre es expansiva. Así que muy probablemente, y esto nos va a afectar, la actual valorización del peso, del dólar con relación a las demás monedas, continúe, aunque no a la velocidad pasada, y por lo tanto hay un riesgo y una preocupación sobre el precio de las commodities, dado que cuando aumenta el dólar, la capacidad adquisitiva de los importadores disminuye. Así que la política monetaria nos va a llevar a que, a pesar de que ha cambiado el objetivo de la política monetaria, ahora es priorizar el mayor nivel de empleo posible y una inflación promedio de 2, sin especificar la dimensión temporal del promedio. El mercado laboral
si bien aflojó un poco en la creación de empleo en noviembre, solo 210.000, tiene una tasa de desempleo de 4,2 cuando el nivel prepandemia era 3,5, pero tiene unas características que lo hacen que el mercado esté más estrecho y los salarios estén aumentando más, porque si bien hay 1.160.000 personas más desempleadas que antes de la pandemia en Estados Unidos, hay 2.400.000 menos de gente dispuesta a trabajar. Así que la tasa de participación de la población adulta ha caído y eso reduce la oferta de trabajo y por lo tanto aumenta la presión sobre los salarios y claramente eso afecta la tasa de inflación. Cuando uno mira las expectativas del mercado con relación a cómo va a ser el ajuste de las tasas de referencia en el FED, ve que hasta octubre el mercado descontaba un aumento de 25 basis points. A partir de octubre descontaba 2 aumentos de 25 basis points y ahora se descuenta más probablemente casi 3 aumentos de 25 basis points, así que claramente la normalización de la política de Estados Unidos va a afectar la cotización del dólar y va a afectar indirectamente a toda la entrada de capitales a las regiones, a los países dentro del globo terráqueo. Así que en principio tenemos una política monetaria que ya está cambiando y va a acelerar el cambio. En el mundo de emergentes, sin embargo, ya todos los bancos centrales se están ajustando hacia arriba la tasa de interés por aumento de inflación y por aumento del riesgo de la pérdida de la estabilidad financiera. Brasil, que vamos a ver con un poquito más de cuidado, en la última reunión aumentó 150 basis points, está en 7,25 y nuestro pronóstico para fin de año que viene es entre 11,50 y 12, así que estamos en presencia de una fortísima compensación con la política monetaria de la política fiscal expansiva que está siguiendo Brasil, que lleva a tasas de interés altísimas que básicamente paralizan a la economía brasilera, que tiene otros problemas, pero que su crecimiento el año que viene esperado por nosotros es 0. Pero también todos los demás otros países han venido ajustando su tasa de interés. De México en la última reunión del 11 de noviembre 25, Colombia en la última reunión de octubre 50, Chile el 13 de octubre 125 basis points, Perú 50, Polonia, Rusia, Rumania, Indonesia, Corea y Malasia, todos aumentando. En ese contexto, miremos ahora un poco la principal preocupación del mundo, que es cierta desaceleración del crecimiento para el año 22. Fíjense el resumen del mundo. En la primera línea está el PBI del mundo. El PBI del mundo creció muy poco en el tercer trimestre, siempre es trimestre contra trimestre anualizado. El tercer trimestre fue un trimestre muy pobre, creció 2,9 el PBI mundial, donde Estados Unidos creció muy poquito, 2,1, y donde China cayó después de la segunda caída después del primer trimestre de la pandemia, cayó a una velocidad anualizada de 3,3, y a diferencia, y lo vamos a ver con un poco más de detalle, en LATAM tuvo un buen trimestre, creció a 4,5, con Brasil cayendo 0,4 y Argentina creciendo una velocidad anualizada de 17,9. En el cuarto trimestre la economía mundial básicamente duplica su tasa de crecimiento. Estados Unidos crece entre 6,5 y 7, China sale de la tasa negativa y crece a 4, donde olvidémonos de las tasas chinas de 10 o 11% para el futuro de mediano plazo.
Y Latam, sin embargo, tiene un mal cuarto trimestre, casi menos que el tercero. Brasil crece al 13 y al 0 y Argentina probablemente reduce a 12, 13 de velocidad anualizada cuarto a tercer, con relación al tercer trimestre. El año para el mundo terminaría en 5,8, donde todo el momento se revisan para abajo, con un Latam que vamos a ver con cuidado creciendo 6,6, y hoy el pronóstico más probable para el año que viene bajando, el consenso es 4,3, con 3,8 Estados Unidos, 4,7 China y apenas 1,9 Latinoamérica. Cuando uno trata de mirar cómo está el mundo con relación a la prepandemia y compara el tercer trimestre del 21 con relación al cuarto del 19, se nota una gran heterogeneidad. El mundo está 4,1 por arriba, sin embargo los desarrollados están apenas 0,3, con Estados Unidos 1,4 mayor que el nivel que tenía prepandemia. Eurozona, que tuvo un buen segundo trimestre y un buen tercer trimestre, todavía está por abajo del nivel prepandemia, lo mismo en Japón y en el Reino Unido. En China, sin embargo, que es el país que está más alto, está 6,7 por arriba, y en Latam estamos 0,7 por arriba del prepandemia, con Brasil 0,1 por abajo y Argentina 0,8 por arriba, siempre tercer trimestre del 21 contra el cuarto del 19. Miremos por terminar esta parte Latam. Latam tiene una enorme disparidad. Bajemos por la columna del tercer trimestre y buscamos que el PBI de Latam creció a una velocidad anualizada de 4,5, con 3 líderes: Colombia 24, Chile 21, Argentina 17,9, con seguidos de Perú con 13, luego 2 países de crecimiento relativamente mediocre después de la pandemia, Ecuador y Uruguay 4,5, y 2 países donde el PBI cayó, Brasil 0,4 y México 0,7. En el año, el Latam tendría 6,6 de crecimiento, con 4,6 de crecimiento en Brasil, 10 en Argentina, 10 en Colombia, 11,7 en Chile, y luego Ecuador igual de Uruguay en el orden de 3. El pronóstico para el 22 es sustancialmente menor, es 1,9 para la región, 0 para Brasil, 4 Argentina, 3,5 México, 5,5 Colombia y 3,5 alrededor de 3 Ecuador y Uruguay. Pero cuando uno mira cómo está en la última columna en el tercer trimestre del 22 con relación al prepandemia, se nota grandes disparidades. El PBI total está apenas 0,7 mayor, Chile está 10,4 mayor, Colombia 2,6 mayor, Argentina 0,8 y todos los demás están, algunos levemente menor, como Brasil y Uruguay, y los otros entre 3 puntos y alrededor de 3 a 6 puntos y medio todavía Perú. Así que la región muestra una enorme asimetría. Rapidito en las los 3 países cruciales para nosotros. Para el mundo, Estados Unidos callaría de 5,7 a 3,8 el año que viene, y pasó muy rápido. En el cuarto trimestre hay una recuperación fuerte del consumo, que crecería 8% en el 21 y caería a la mitad el consumo personal el año que viene. Si uno mira las ventas minoristas, ya hace 3 meses que vienen subiendo, estuvieron estabilizadas entre marzo y
julio, en noviembre crecieron 1,5 y en octubre 1,7. Siempre se trata de valores nominales, las ventas minoristas de Estados Unidos. La confianza del consumidor ha venido cayendo, sin embargo, pero se ha recuperado en diciembre y probablemente se siga recuperando. La tasa de inflación es altísima, los índices mayoristas de Estados Unidos dan noviembre 9,72 en la variación anual, 0,85 en el mes. Todavía no está el índice más importante de inflación para el FED, que es el índice de precios del Personal Consumption Expenditure, que salen esta semana, pero en octubre da 5,05 y 0,63 el total, y el core del PCE da 4,12 en la variación anual y 0,43 en el mes. Y como se ve, hay una enorme diferencia entre la recuperación de bienes y la recuperación de servicios. Los bienes ya están por arriba de la tendencia anterior y los servicios están todavía por abajo en Estados Unidos. En China, un comentario de China que salté, China, cuyo presidente tiene una visión hegemónica muy fuerte y va a tener 4 periodos de 4 años contra la idea del fundador de la China moderna, que era no más de 2 periodos. Xi Jinping y el Políboro, que se reunió la semana pasada, tienen 3 cosas muy importantes, además de la expansión hegemónica con enorme incremento de los gastos militares y de los resultados militares. La primera es que el Políboro ha decidido no hacer el bailout del sector inmobiliario, los especuladores inmobiliarios, que son el 50% del crédito de China. Así que Evergrande y las demás están en un periodo de fuertes dificultades. Es una buena noticia no hacer el bailout. La segunda noticia de Xi Jinping es la preocupación por la desigualdad del ingreso y las extraordinarias acumulación de ingresos sobre todo las empresas tecnológicas. Hay 50 nuevos billonarios en China en los últimos 2 años, la mayoría referidos a industrias tecnológicas, y por eso le están prohibiendo obtener recursos del exterior, reduciendo la asistencia financiera interna y sobre todo reduciendo el horario de juegos en Internet, que claramente el autoritarismo chino lo puede hacer. Y además hay una política monetaria y fiscal de los últimos 60 días un poco más expansiva, porque la primera que normalizó las políticas monetarias y fiscales fue China, porque también fue la primera que salió de los resultados negativos de la pandemia. Así que China es muy importante. ¿Por qué? Porque aún, y esto no es un problema de coyuntura, el gran incremento de PBI, de mejora, hoy es el principal país del mundo, se debe a que hubo premios al amor al riesgo, a la innovación, a la competencia, enormes, que estimularon un extraordinario incremento de inversión del sector privado, que podría estar dañándose su incentivo producto de la actual política china sobre las empresas tecnológicas. Esto es crucial para los próximos 30 años porque los incentivos capitalistas están disminuyendo. Brasil. Bueno, como vimos, el Copom ya subió la tasa de interés, la subiría a 9,25 ahora en diciembre. ¿Cuáles son los 2 problemas de Brasil? Una incertidumbre fiscal de magnitud y una incertidumbre política de magnitud.
La incertidumbre fiscal es porque el Parlamento, en su mayoría de decisiones, trata de hacer bypass y violar el techo de gasto que está en la Constitución brasilera, el techo de gasto público, y por lo tanto hay una enorme incertidumbre fiscal. Hay una incertidumbre política de magnitud. Hoy Lula dobla a Bolsonaro, y aunque Lula está tratando de buscar un vicepresidente del centro para traer el voto moderado, Lula es ambivalente, o sea, aplaude los gobiernos de izquierda de Latinoamérica y al mismo tiempo trata de mostrar una moderación en términos económicos, pero de ninguna manera asegura el comportamiento fiscal necesario para que Brasil vuelva a ser un país atractivo. Otra de las cosas que están pasando es hay un aumento de expectativas de inflación. Y bueno, en ese contexto nosotros esperamos 0 de inflación, con un arrastre que recibe del 21 también de 0 y un crecimiento de 4,6 en el 21, con 6 de crecimiento de consumo y 13 de inversión. Así que no tenemos ayudín de Brasil. La inflación es muy alta, noviembre da 17, la variación anual, y el core da 7,1, así que es inexorable una política monetaria cada día más restrictiva que al finalizar el 22 estaría en el borde de los 12%, lo cual con nuestra estimación de 5% de inflación para el año que viene daría una tasa de interés real de 6% y que afecta sustancialmente la tasa de inflación, la tasa de crecimiento. Ha tenido un fuerte aumento del riesgo de 2,65 a junio a 3,37 antes de ayer, y ha tenido un aumento, una depreciación de la moneda. La moneda está depreciada en términos reales, pero la incertidumbre política y fiscal augura por lo menos el mantenimiento de este alto tipo de cambio real de 5,68, 5,70, cuando estaba a 4,91 el 24 de junio. Así que vamos a tener un real depreciado que tampoco nos ayuda en términos de nuestra competitividad en el sistema brasilero. Nosotros esperamos 5 de inflación, 0 de PBI y la tasa de interés que ya pronosticamos. ¿Qué implica esto por Argentina? Y termino, a lo mejor exageradamente. Bueno, implica un crecimiento más moderado, implica un escenario menos favorable, pero con todavía favorable en el precio de las commodities, y la verdad que el mundo va a crecer menos en el 22 que el 21, y el 0 de Brasil nos pega mucho. O sea, tenemos un escenario externo favorable, pero menos favorable y preocupante, ¿ok? El valor del dólar en el mundo, que ha venido creciendo, probablemente siga creciendo, y eso probablemente afecte el precio de las commodities, que sigan altas, pero lejos de los máximos en soja y aceite de soja, y en los máximos en trigo, también lejos de los máximos en maíz. Así que es un mundo donde todavía no tenemos viento de frente que nos desacelere, pero sí tenemos un viento de cola menos fortísimo. Vamos a Argentina. Okay. Empecemos chequeando la autoherencia, con más corriendo posible, y queda la presentación para quienes están interesados. Lo que vamos a ver son grandes desequilibrios macro que han sido acelerados con el plan PCC, platita, congelamiento y cepo. Estos desequilibrios macro probablemente hacen que el próximo bienio haya una situación macroeconómica de constante inestabilidad. ¿Ok? ¿Cuáles son? Primero, el monumental nivel del tamaño del gasto público.
O sea, el gasto público es enorme y una enorme asimetría entre su productividad y su tamaño, y donde más del 50% del gasto público del sector público nacional está indexado. Así que una aceleración de inflación licúa mucho menos, dado que además el gobierno, cuando se atrasan algunas variables en términos reales por la aceleración de inflación, trata de compensarlo. Segundo problema que tenemos es un altísimo déficit fiscal. Miremos los números. Cuando subió Néstor, el promedio de los 15 años anteriores era un sector público nacional de 11 puntos del PBI. Cristina lo dejó en 24, el error de la política macroeconómica de la administración Macri lo dejó en 24 en el 16, y luego cuando el resto del mundo que nos financiaba se avivó de los récords de déficit gemelos que teníamos, los mayores de los últimos 50 años, y dejó de financiarnos y tuvimos el sudden stop, y bueno, la falta de financiamiento obligó a ir al fondo y obligó a reducir el déficit primario a 18,5 que dejó la administración de Macri. Ya antes de la pandemia el déficit fiscal, el tamaño del gasto había incrementado, en la pandemia lo volvió al récord histórico y hoy tiene entre 22,3 y 22,5 del PBI, y en el orden de 42, 43 sumando provincias y intendencias, un gasto público absolutamente anormal relativo a la productividad del gasto y a las posibilidades de financiamiento. El déficit fiscal. Néstor entró con un superávit primario de 3,5 y ahora estamos de nuevo en 3,5. Lo maximizó Macri en su primer año en una mala administración fiscal de 4,2, el primer año de la administración Macri. La necesidad, y creo yo que en ese momento también la convicción lo llevó a 0,4 en el 19, 6,4 en el 20 y 3,5 en el 21. Un altísimo gasto, como vamos a ver, con dificultades de financiamiento. El tercer y cuarto problema macro es que tenemos enorme vencimiento de deuda pública, o sea, necesitamos colocar mucha más deuda y sobre todo necesitamos tener algún ingreso adicional de dólares, porque los vencimientos de deuda en pesos y en dólares son muy altos. Para tener una idea, los vencimientos en pesos de marzo, abril y mayo son 530.000 de promedio mensual. En este último trimestre hemos tenido 330.000 de promedio mensual. O sea, los enormes vencimientos de la deuda hacen más difícil el financiamiento del desequilibrio del desahorro fiscal. El cuarto problema que tenemos es que tenemos una política monetaria empleada doméstica de la política fiscal. Una absoluta predominancia de la política fiscal, y claramente esto es una condición muy importante que va a afectar los próximos 2 años. Si ustedes miran, por ejemplo, el agujero fiscal total, en el primer trimestre teníamos 100 millones de agujero fiscal con 54 de déficit primario. En octubre, último dato, tenemos 269.000 de agujero fiscal, 209.000 de déficit primario y 60.000 de otros gastos abajo de la línea, y en octubre tuvimos una expansión monetaria que era de 12.000 millones el primer trimestre a 239.000 en octubre, ha bajado en noviembre por la buena colocación de deuda, pero como van a ver en adelante, nosotros esperamos que el financiamiento monetario, la columna 4 en diciembre, sea del orden de 550.000 a 600.000 millones en diciembre. Va 320.000 millones hasta el viernes pasado, y bueno, está en camino para los 550 o 600.000. En el año, miren el año el financiamiento, el agujero fiscal, esto no tiene ninguna sofisticación, esta es la cuenta del almacenero.
Nuestra estimación del agujero fiscal es 2.200.000.000, de los cuales el déficit primario sería 1.560.000.000, y de los cuales el financiamiento monetario fue 1.600.000. ¿Ok? O sea, el financiamiento del agujero fiscal es preponderantemente financiamiento monetario, porque el financiamiento no monetario apenas es poquito menos del 30% de todo lo que se necesita para financiar el agujero fiscal en pesos. ¿Ok? El agravante en la política monetaria es que no tenemos más capacidad de colocar deuda del Banco Central, que es el instrumento vital de esterilización. El año pasado, colocando LELIQ y PASES por encima de la capitalización de los intereses del cuasi fiscal, que ya es del mismo nivel que el déficit fiscal mensual, el año pasado emitimos 1.844.000 para el Tesoro y esterilizamos 48% con la colocación de pasivos remunerados. De junio a noviembre del año pasado, último renglón, esterilizamos el 25% de lo que emitimos para el gobierno. De junio a noviembre de este año, esterilizamos el 5%. Nada. O sea, nuestro instrumento básico de esterilización está fuertemente debilitado, porque lo que financia todo el financiamiento hoy, o casi todo, que es el incremento de depósitos, hay dos competidores fuertes: la colocación de deuda del sector público nacional, el gran incremento de crédito en los últimos 60 días al sector privado, donde el crédito subsidiado a las pymes crece a una velocidad anualizada, crédito real del 55%, ¿okay? Y por lo tanto deja menos dinero de los depósitos para que los bancos compren deuda del Banco Central, dado que los bancos son absolutamente intermediarios entre depositantes y crédito y necesidad de financiamiento del Tesoro. O sea, tenemos un problema monetario de magnitud. El quinto problema que tenemos una serie atraso trabajario y tenemos, y vamos a ver con más cuidado, un bajísimo nivel de reservas. Miren, en los últimos 75 años las reservas reales, los precios reales de las tarifas públicas de Argentina son los más bajos, excepto los últimos 2 años de Cristina. Sí que estamos en presencia de un deterioro tarifario de una magnitud inédita. ¿Okay? Y la verdad es que también tenemos algunos componentes del financiamiento de esta situación de congelamiento de tarifas. El año pasado terminamos con 1,6 de subsidios económicos del sector público nacional para subsidiar las tarifas, uno de los cuales en energía. En abril, que es donde recién ahí empezarían a aumentar algunas tarifas, el déficit, los subsidios económicos van a insumir 3,2 del PBI y 2,4 los de la tarifa energética subsidiada. Así que tenemos un importante desequilibrio de precios relativos y en menor medida el tipo de cambio. Las reservas. Miren, al lunes teníamos 41.197 millones de reservas brutas, 4.274 de reservas no prestadas, o sea, no mangadas, 3.500 de oro y 2.500 transitoriamente de tenencia de DEC, porque vamos a pagar, si Dios quiere, los casi 2.000 millones de diciembre ahora, lo cual deja en nuestros cálculos reservas netas líquidas o disponibles de menos 1.800 millones. O estamos haciendo swap con oro, o con DEX, o con títulos, o estamos metiendo la mano en los encajes de los depósitos de dólares, que a pesar de eso tienen una liquidez de 81-82%, y en mi interpretación no existen riesgos de corto plazo de una especificación de esos depósitos. O sea, tenemos un bajísimo nivel de reservas. ¿Ok? Y claramente
Eso se da a pesar de que las exportaciones crecieron 22.000 millones este año y que claramente nuestro estimado para el año que viene es de un superávit comercial de 15.500 a 16.000 millones este año, a 10.000 a 10.500, un número muy diferente de lo que espera el gobierno. O sea, pese al incremento notable de las exportaciones, el mayor incremento de la historia argentina, seguimos teniendo fortísimo estrés cambiario. ¿Okay? Y déjenme ahora entrar en la coyuntura y entrar en dónde estamos y dónde estamos con el fondo. Déjenme en los 13 minutos que tengo. Antes de ver la coyuntura, déjenme decir algo que no es muy común en la interpretación macroeconómica de Argentina. Las causas principales de nuestra aceleración de la decadencia, de nuestra estanflación crónica de una década, sin duda es las políticas monetarias, fiscales y monetarias que generan nuestras crisis macroeconómicas, que donde somos el récord mundial. ¿Okay? Sin embargo, nosotros tenemos una situación micro extremadamente compleja. O sea, tenemos regulaciones e intervenciones del Estado que terminan desincentivando el aumento del stock de capital. Nuestro principal problema es de oferta agregada. No es que tengamos problemas de demanda agregada. Tenemos reglas de juego impredecibles y cambiantes, sin noción de cuándo el gobierno intervendrá en los precios, sin noción de cuánto será la presión tributaria futura, sin noción de qué libertad cambiaria habrá al futuro. El exceso de regulaciones e intervenciones y el desincentivo capitalista por el fenomenal problema de la orientación económica, nuestro notable expositor del final de estas jornadas, diría la organización económica, esto influye cada vez más y negativamente afectando la oferta agregada. ¿Y qué hace el populismo cuando se reduce la oferta agregada? Bueno, hace políticas monetarias y fiscales súper expansivas que nos generan las crisis que nos llevan a aceleración de la decadencia. O sea, en definitiva, la política macro para estimular la demanda agregada es consecuencia de la micro. Es consecuencia de las excesivas intervenciones del Estado que afectan negativamente las ganas de invertir y el aumento de productividad que la inversión y la competencia llevan. Así que cuidado, que todo lo que vamos a ver es visto de una manera diferente a lo que es común en el análisis macro de Argentina. Las políticas monetarias y fiscales son síntomas, son consecuencias del resto de la orientación económica. Coyuntura. Primero el tema con el fondo. Mire, ¿qué es lo que hicimos? Yo me puse como si fuera un macroeconomista profesional del mundo, simulando ser el staff del fondo. Con alguna idea del Excel que llevó a Argentina y sin idea, sin información de la reacción del fondo, el fondo encontró en esta simulación dos grandes inconvenientes que dilatan y complican el inventar acuerdos. El primero, más importante de todos, es la meta de acumulación de reservas netas que solicitaría el fondo. No es lograble si no se consiguen fondos externos adicionales a la refinanciación de los vencimientos de deuda con el fondo y con los organismos internacionales. O sea, no cierra. El segundo elemento es el financiamiento del agujero fiscal. Como vamos a ver, hay un agujero negro de un financiamiento por 1.400.000
billones de pesos, aproximadamente 12.600 millones, sin explicación. Hay un fondeo de fuentes, agujero negro. Y por lo tanto, la primera cuestión es que estamos muy lejos en términos de reservas. Rápidamente, las reservas internacionales son absolutamente necesarias. El fondo realiza, hay varios papers que muestran cuál es el nivel de reserva necesaria para cada país. El fondo utiliza las relaciones de reservas brutas con relación al ARA, que es una mezcla métrica de importaciones, de vencimiento de deuda de corto plazo, de formación de activos externos. El último del fin del 2020, Argentina tenía una relación de 0,69 entre reservas y ese métrica, y hoy tiene, que era el promedio mundial era 1,22 y era el 42 en bajas reservas con relación a las necesarias de los 51 países que el fondo realiza este ranking. O sea, ya teníamos reservas insuficientes. Miren ahora qué esperamos nosotros al 31 de diciembre con el pago con DEC de la cuota de capital del fondo. Bueno, esperamos menos reservas este año a pesar de los 22.000 millones de crecimiento de exportaciones que antes del año pasado, las reservas brutas del orden de 38.000, habríamos perdido 1.400 millones este año. Reservas netas que eran 3.500 al fin del año pasado caerían a 1.600 millones, o sea, casi 2.000 millones menos de reservas netas, y las reservas líquidas disponibles serían de 2.500 millones negativos. Claramente esto es nuestro estimado que queda para ver si no viene algunos fondos adicionales de cómo serían las reservas en el año 22 y por lo tanto cómo sería la única fuente de dólares que tenemos, que es el superávit primario de caja, superávit comercial de caja, que para nosotros quedaría de 15.000 este año a aproximadamente 9.000 el año que viene. La segunda cuestión es muy importante también. No es un problema de sendero decreciente de déficit primario, sino acerca de cómo se financiará el agujero fiscal. Fíjense, estas son las necesidades de financiamiento de Argentina incluidas en el presupuesto. 17,6 del PBI. Tenemos que salir a fondear, ¿ok? Con un déficit primario del orden de 3,3, que es la propuesta del gobierno, y un déficit primario de Administración Nacional de 3,6, que es la que incluye el presupuesto. 17,6 de necesidades de financiamiento, de salir a buscar, es un número relativamente bajo para cualquier país del mundo. Porque todos los demás países tienen acceso al financiamiento internacional y tienen acceso a mercados de capitales no enanos como los que tenemos nosotros. Pero para nosotros el 17,6 es un número muy alto. ¿Y cómo lo cierra el gobierno? El gobierno, miremos, primero están el déficit, las necesidades de amortización, y luego en la punto 4 están las fuentes o el endeudamiento o disminución de inversión financiera que financia esa necesidad de financiamiento. Vuelvo a decir, como el almacenero. Bueno, miremos, en un sector donde dice CAF, Fonplata y otros, donde incluye el FMI, lo que este año fue 103.000 millones de pesos, el año que viene sería 1.469.000. Es una fuente de financiamiento no explicada y de los cuales 2,5%, o sea, 12.600 millones de dólares al tipo de cambio oficial, no se sabe de dónde sale.
Es posible que le intente el gobierno, que el fondo le devuelva los 8.000 millones que pagamos de intereses y amortización del préstamo que tenemos. Es posible que haya un fondo fiduciario de Rusia, y es posible que consigamos con SWAP préstamos de DEC, pero por ahora está sin especificar. O sea, es muy difícil que sin aclarar esto haya acuerdo con el fondo. O sea, acuerdo con el fondo en diciembre es bajísima su probabilidad. ¿Ok? Eh, Queda acá el agujero negro. Todo indica que el acuerdo no está a la vuelta de la esquina. Como tengo 4 minutos nada más, la parte de coyuntura donde se nota, por ejemplo, el extraordinario aumento del gasto público en octubre, dato oficial, subió 10% en términos reales con relación a septiembre y es 21% en términos reales mayor al desestacionalizado de mayo y al promedio de noviembre-abril del 21, 22%. Realmente paso rápido, lo queda para ver, tengo que ir necesariamente al escenario final. El nivel de actividad, este es el EMAE, en 4 meses de suba, 2,4, 1,4, 1,4 y 1,2 mensual. Estamos creciendo, estamos recuperando la economía a una velocidad anualizada de 21,9. Los indicadores de octubre de alta frecuencia y los índices de movilidad nos dicen que octubre, noviembre y diciembre ha seguido menos que el cuatrimestre anterior, pero ha seguido creciendo la economía. Este es el número que nosotros tenemos para el año, 10 de crecimiento anual con 4,1 de arrastre, cuarto trimestre 8,9 mayor que el cuarto del año pasado en PBI, cuarto del 21 contra el primero del 18, el trimestre anterior al inicio de la recesión, todavía estamos 2,9, y cuarto contra el cuarto del 19 estaríamos antes de la pandemia 3,9 por arriba. Sin embargo, solo hemos recuperado 58% de los empleos formales privados de lo que se perdieron en la pandemia. El consumo, paso rápido, la inflación es 51,2, dio 2,5 ayer, el noviembre, y 3,3 el IPC núcleo. Pero muy importante, estamos incrementando fuertemente la emisión y al revés de lo indeseable, la cantidad real de dinero está aumentando. La inflación en el mediano plazo es solo un resultado del desequilibrio entre la expansión monetaria y la demanda de dinero, así que muy probablemente tenemos una cantidad real de dinero en exceso de la deseada, porque hay demoras y rezagos en ajustar la cantidad real, y por lo tanto tenemos una tasa de inflación en el primer semestre del año pasado, el año que viene, superior al actual, al promedio del segundo semestre. O sea, vamos a más inversión. Es muy importante. Es un escenario muy tentativo lo que vamos a ver. No se inclinará por una radicalización del modelo populista. Creemos que el sentido de intervención va a seguir, el sentido de supervivencia para no terminar muy mal va a predominar, pero vamos a continuar con una política heterodoxa, intervencionista, más moderada que la de la Cámpora. Vamos a seguir el vamos viendo, vamos a continuar mitigando los síntomas de los problemas en vez de atacar las causas. Asumimos un acuerdo light con el fondo que no van a cambiar las expectativas antes de la próxima cuota del 22 de marzo, y con esta orientación económica y con este supuesto de acuerdo macro, que son dos supuestos muy importantes, aún evitamos una crisis como el salariazo del 75, la IPRE del 89 y del 90, y la implosión de la convertibilidad como en el 2001. O sea,
Pero este heterodoxo intervencionista se inclinaría por un programa que no cambia la organización de la economía ni los incentivos, lo cual dará lugar a un bajo y volátil crecimiento con alta inflación. Nuestro escenario, columna 3. Durante el 22 no crecemos. El PBI promedio crece 4, que es el arrastre que tenemos, con 1 o 2 trimestres creciendo, el otro cayendo, o sea, muy inestable. Con precio de precios implícitos, piso de 51,5, con PBI nominal que sube 57% a 71.000 billones de pesos, con un PBI en dólares que sube de 481.000 a 545.000 millones de dólares, con un tipo de cambio en nuestro pronóstico que diciembre promedio haría 157, o sea, un poquito menos de devaluación que la tasa de inflación, que para nosotros es entre 55 y 70%, centrada en 55 y 60. Un año mediocre por delante, pero claramente mucho mejor con acuerdo con el fondo que sin acuerdo con el fondo. Argentina seguirá en el sub y baja. Para que ustedes tengan una idea, el PBI del 21 es 3,4 menor que el del 2011 y es 12,7 menor en términos per cápita. O sea, estamos acelerando la decadencia de largo, donde hay discusiones si es de 75 años, de 45 años, de 90 años, el inicio de la decadencia, pero no hay ninguna discusión sobre la decadencia. O sea, vamos a tener en el 2021 el PBI per cápita que tuvimos en el 2006. ¿Okay? Y no muy diferente al del 98. ¿Okay? Así que estamos en un proceso estructural de decadencia y de mediano plazo en esta inflación crónica. Últimos 2 minutos, si me dan. ¿Cuáles son las condiciones para volver a ser país normal? Mire, Argentina deberá emprender un conjunto de reformas estructurales que dentro de las metas del acuerdo con el fondo van a ser muy soft. Recuerde que tenemos metas condicionales cuantitativas trimestrales y también cualitativas. La cuestión no solo es hacer el acuerdo con el fondo, sino qué intención de cumplir las condiciones tenemos. Pero la verdad es que para transformar a Argentina en un país estable, de una inflación de 1 dígito, y dejar atrás el frustrante desempeño de larga rata, se necesitan estas 4 condiciones. Primero, un presidente estadista, dispuesto a enfrentar el monumental desafío a sacrificarse políticamente si fuera necesario, y que lleve en la sangre el sueño de sacar a Argentina de la decadencia. Okay. Segundo, un líder al frente del Ministerio de Economía de entre 50 y 60 años. Si ustedes quieren, como fue el notable disertante de hoy que ustedes tienen. Okay. Tercero, un gran equipo económico de más de 100 personas que debería estar comenzando a entremejar ya mismo, preferentemente con algún financiamiento privado. Yo lo intenté y no me dio el cuero. ¿Okay? Se requiere un equipo con técnicos especialistas que hay en toda Argentina, sobre todo en la Argentina federal, de un tipo que sepa de litio, otro que sepa de petróleo, el otro que sepa de infraestructura, y los hay, todavía los hay. O sea, el equipo es fundamental. El equipo de la oposición hoy es un buen equipo económico preocupado a asesorar a los parlamentarios sobre qué va a pasar en la coyuntura. No. Y la interpretación del expresidente Macro es que tiene una enorme experiencia por la gente que fue su secretario o secretaria en la actividad de él. No, acá se necesita unos cientistas sociales de tratamiento académico de temas relevantes coordinados por una orientación que yo la defino
O sea, tiene que haber una orientación organizada. Mire, a uno de los candidatos a ser presidente que me preguntó cómo vamos a estar en el 23 y qué tenemos que hacer, y yo hice un trabajo para eso, le dije, mire, tenemos que volver a tener el CONADE, y uno me preguntó qué era el CONADE. Así que claramente le doy una importancia crucial al equipo y a la coordinación. El mayor problema de la administración Macri, que tuvo muchos en términos de política económica y que se le fueron dichos en la editorial de Carta Económica de diciembre del 2015, claramente necesitamos coordinación del equipo. Y la cuarta condición, se requiere un equipo que genere incentivos capitalistas con estabilidad en reglas de juego en un marco de estabilidad macro. O sea, si se quiere evitar la inflación en el próximo gobierno, enfrenta un desafío mayúsculo. Requiere un equipo económico a la altura de las circunstancias como el que tuvo Domingo Cavallo, que además tenía una capacidad de trabajo y unas neuronas extraordinariamente adecuadas. ¿Okay? Por el tamaño de los equilibrios macro, la magnitud de los desafíos y la necesidad de emprender cuanto antes reformas estructurales, se requiere la antítesis de Alberto Fernández en cuanto a sus dotes de estadista, y la inversa del equipo de Mauricio Macri en cuanto al número de profesionales especializados y sobre todo en la coordinación de su gabinete económico. Muchas gracias. Bueno, doctor, nos dejó un poco abrumado al final con todos los requerimientos como para transformarse. Entonces, bueno, un poco muy exigente, digamos, para la transformación. No sé si lo vamos a poder hacer. Pero es una tarea de por lo menos una década, no es una tarea de 4 años, donde probablemente también hay que cambiar digamos, cómo votamos, la periodicidad. Exactamente, bueno, es como le decía al principio, o sea, cada vez que nos encontramos en los congresos, no sé si vamos de mal en mal, pero bueno, es el país que nos toca, los gobiernos que nos tocan, y bueno, ojalá lo escuchen, la clase política lo escuche, ojalá que todos estos requerimientos se pongan en práctica y bueno, tengamos un mejoramiento en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, doctor. Le paso la palabra a Garre para continuar con el programa y le pido un fuerte aplauso, aunque sea virtual, para usted. Hasta la próxima, y esperemos que la próxima sea presencial.